En el instante exacto en que los dedos de Helena Sawyer se cerraron alrededor de la barra de pan, aún tibia frente a la tienda, comprendió que la fortuna no había venido a salvarla, sino a ponerla a prueba. Una mano firme atrapó su muñeca antes de que pudiera dar un solo paso, y al alzar la vista, quedó clavada en los ojos más claros y serenos que había visto jamás bajo el ala polvorienta del sombrero de un vaquero cuyo rostro combinaba dureza y una belleza inesperada. Vaya, dijo él con voz baja que no admitía discusión. Eso no le pertenece, señorita. El corazón de Elina golpeó su pecho como un animal atrapado. Intentó soltarse, pero aquel agarre sin violencia era inamovible. Tenía 20 años demasiados para ser sorprendida, robando, y aún así la desesperación había empujado a una muchacha honesta al borde del abismo. En su mente aparecieron los rostros hundidos de sus hermanos, los estómagos vacíos, las noches contando migas y el coraje prestado que nace cuando ya no queda dignidad que perder. Por favor, susurró con lágrimas reales temblando en sus ojos. Tengo dos pequeños en casa, llevan 2 días sin comer. Si estás viendo esta historia desde cualquier parte del mundo, escribe tu ciudad o tu país en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega el camino de Helena. Y si crees que un solo acto puede cambiar un destino, suscríbete ahora, dale a me gusta y quédate hasta el final, porque lo que este vaquero hará a continuación no solo salvará una vida, sino que encenderá una historia que nadie en ese pueblo podrá olvidar. Nuestro padre murió en las minas el mes pasado y nuestra madre falleció al dar a luz a mi hermanito hace 3 años. Haré lo que sea, señor, pero por favor no me entregue al alguacil. Era el año 1873 y Sonora, California, seguía siendo un lugar difícil, a pesar de que los días de la fiebre del oro habían quedado atrás en su mayor parte. Las minas aún producían lo suficiente para mantener viva la ciudad, pero para las familias sin un hombre que trabajara en ellas, la supervivencia significaba aferrarse al límite de la existencia. Elena había intentado todo lo que se le ocurría para mantener a sus hermanos alimentados. Llevaba la ropa a lavar, remendaba prendas e incluso cortaba leña cuando encontraba trabajo, pero nunca era suficiente. El vaquero la observó durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Era alto y de hombros anchos, con la piel curtida por el sol, lo que delataba los años que había pasado al aire libre. Su ropa estaba muy gastada, pero limpia, y el cinturón con la pistola colgado a la altura de las caderas lo identificaba como alguien que sabía defenderse. Elina se dio cuenta de todo esto en cuestión de segundos, incluso mientras el miedo seguía recorriendo sus venas. ¿Cómo te llamas?, preguntó él finalmente. Helena Sawyer, respondió ella, decidiendo que la honestidad era su única esperanza en ese momento. Vivo en la vieja cabaña al final de Porter Street, la que tiene la persiana rota. Y los pequeños, Thomas tiene 7 años y la pequeña Margaret acaba de cumplir 3 la semana pasada. Su voz se quebró al mencionar a su hermana. Están esperando que lleve algo a casa. No saben que he estado robando. Creen que he encontrado trabajo. Algo cambió en la expresión del vaquero. Una suavidad alrededor de sus ojos que le dio a Helena la primera esperanza real que había sentido desde que él le había agarrado la muñeca. Le soltó el brazo y metió la mano en el bolsillo de su chaleco, sacando una cartera de cuero que parecía sorprendentemente llena para un hombre que trabajaba. Ven conmigo, dijo, señalando la puerta principal de la tienda. El primer instinto de Elena fue correr, aprovechar su libertad y desaparecer por los callejones que tan bien conocía. Pero algo en su tono la hizo detenerse. No era la voz de un hombre que planeaba humillarla o hacer que la arrestaran. En contra de su mejor juicio, lo siguió al interior de la tienda, apretando la cesta vacía contra su pecho como si fuera un escudo. El propietario, el señor Henderson, levantó la vista desde detrás del mostrador con el ceño fruncido ya formándose en su rostro redondo. Quincy Vaughan, si vienes a pedir más crédito, ya te lo dije la semana pasada. Hoy no necesito crédito, Henderson, interrumpió Quincy, colocando varias monedas sobre el mostrador con un suave tintineo que hizo que los ojos del tendero se abrieran como platos. Necesito que llenes la cesta de esta joven con provisiones. Pan, harina, sal, cerdo, frijoles,
lo que tengas para alimentar a una familia durante un buen tiempo. Elena miró a Quincy conmocionada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Señor, no puedo aceptar que puedas y vayas a hacerlo, dijo Quincy con firmeza, pero sin crueldad. Considéralo un anticipo de tu salario. ¿Mi salario?, repitió Elena confundida. Quincy se volvió hacia ella y, una vez más, le llamó la atención lo intensamente azules que eran sus ojos, como el cielo de California en un día sin nubes. Tengo un rancho a unos 8 kilómetros de la ciudad. Mi ama de llaves falleció el invierno pasado y desde entonces el lugar se ha ido deteriorando. Necesito a alguien que sepa cocinar, limpiar y mantener todo en orden mientras yo me ocupo del ganado y la tierra. El trabajo incluye alojamiento y comida, y puedo pagarte $15 al mes. Elena se quedó atónita. $15 al mes era más de lo que había podido reunir en los últimos 3 meses juntos. Pero la sospecha se coló junto a su desesperada esperanza. Había oído historias sobre hombres que hacían ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad y se aprovechaban de mujeres que no tenían a quién recurrir. Como si le leyera el pensamiento, Quincy añadió: hay una cabaña separada en la propiedad, pequeña pero resistente. Tú y tus hermanos tendréis vuestro propio espacio. Yo me quedo en la casa principal. Solo necesito a alguien que se asegure de que tengo ropa limpia, comidas calientes y una casa que no parezca que ha estado habitada por una manada de animales salvajes. El señor Henderson ya estaba cargando artículos en la cesta de Helena. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, ahora que el dinero había cambiado de manos. Elena observaba cómo el pan, la harina, un preciado paquete de azúcar, las alubias secas, el tocino salado e incluso una pequeña lata de melocotones se acumulaban en su cesta hasta que ésta se llenó con más comida de la que había visto en semanas. No sé qué decir, admitió Elena, con la garganta apretada por la emoción. Di que sí, respondió Quincy simplemente. Di que aceptarás el trabajo y darás a tus hijos una oportunidad de salir adelante. Elena pensó en Thomas, que se esforzaba tanto por ser el hombre de la casa, a pesar de ser poco más que un niño. Pensó en Margaret, cuyo tercer cumpleaños había pasado sin ni siquiera una pequeña tarta para celebrar la ocasión. Pensó en el casero, que había amenazado con desalojarlos si no podían pagar el alquiler antes de que acabara la semana. Sí, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Sí, aceptaré el trabajo, señor Vaughan. Quincy, la corrigió él, esbozando por fin una pequeña sonrisa que rompió su expresión seria. Si vamos a trabajar juntos, mejor llamémonos por nuestros nombres de pila. ¿Cuándo estarán usted y los niños listos para mudarse al rancho? No tenemos mucho que empaquetar, admitió Elena. Podríamos estar listos mañana, si le parece bien. Quincy asintió. Mañana por la mañana llevaré una carreta a su cabaña. Al amanecer, eso les dará tiempo para dar de comer a los pequeños y prepararles para la mudanza. Salieron de la tienda, Elena llevando su pesada cesta. Se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El peso de la comida era real, sólido y presente en sus brazos. Pero el repentino cambio de suerte le parecía demasiado milagroso para ser verdad. En cuestión de minutos había pasado de una catástrofe segura a una salvación inesperada. Señor Vaughan Quincy, se corrigió rápidamente. ¿Por qué ha hecho esto? Podría haberme entregado al sheriff, como habrían hecho la mayoría de los hombres. Quincy se quedó callado un momento mientras caminaban por la calle principal de Sonora, con el polvo levantándose alrededor de sus botas. El sol de la tarde les daba de lleno, típico del verano californiano, incluso en las montañas. Finalmente dijo: yo perdí a mi madre cuando tenía más o menos la edad de tu hermano. Mi padre hizo todo lo que pudo, pero fue difícil. Recuerdo lo que se sentía al acostarse con hambre, al verlo trabajar hasta la extenuación para poder alimentarnos. Cuando te vi coger ese pan, no vi a una ladrona. Vi a alguien que intentaba sobrevivir de la única manera que sabía. Algo en su voz le dijo a Helena que había más detrás de esa historia. Una profunda pena y lucha que se asemejaba a la suya, pero no insistió. Al fin y al cabo, seguían siendo desconocidos, a pesar de este repentino acuerdo entre ellos. Trabajaré duro, prometió.
Me ganaré cada centavo que me pagues y te devolveré el dinero de la comida cuando haya ahorrado lo suficiente. Quincy negó con la cabeza. No es necesario. Como te dije, considéralo un anticipo. Tendrás mucho que hacer en el rancho para pagarlo. Llegaron al final de Porter Street, donde la cabaña de Elena se encorvaba contra la ladera como una anciana demasiado cansada para mantenerse erguida. La contraventana rota colgaba torcida y faltaban varias tejas del techo, pero era el único hogar que Thomas y Margaret habían conocido. Elena sintió una repentina oleada de vergüenza al dejar que Quincy viera cómo habían estado viviendo. Mañana por la mañana, dijo Quincy, tocándose el sombrero en señal de saludo. Al amanecer, estaremos listos, le aseguró Elena, viéndolo dar media vuelta y alejarse hacia el centro del pueblo, con sus largas zancadas devorando el polvoriento camino. Helena abrió la puerta de la cabaña y encontró a Thomas tratando de entretener a Margaret con un juego de sombras chinescas, utilizando la luz de la tarde que se colaba por la ventana mugrienta. Ambos niños levantaron la vista al entrar ella, y sus rostros se iluminaron a pesar de su evidente hambre. Helena Margaret lloró y corrió hacia ella con paso vacilante. «¿Estás en casa?» Thomas se levantó más lentamente, tratando de mantener la dignidad de sus 7 años, pero sus ojos se dirigieron directamente a la cesta. «¿Has encontrado trabajo?» «Mejor», dijo Helena, dejando la cesta sobre la mesa desvencijada y cogiendo a Margaret en brazos. «He encontrado un nuevo hogar para nosotros». Mientras desempaquetaba la comida y explicaba lo de Quincy y el rancho, viendo cómo los ojos de Thomas se abrían cada vez más con cada revelación, Elena sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Una esperanza real y tangible de que tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. Esa noche, después de que los niños comieran hasta saciarse pan y tocino salado por primera vez en días y se durmieran con el estómago lleno, Elena yacía despierta en su delgado colchón y se preguntaba por el hombre que había cambiado sus vidas con un solo acto de bondad. Se preguntaba qué tipo de rancho tenía, cómo sería su casa y si sería un empleador justo. Sobre todo, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al aceptar la ayuda de un desconocido, por muy desesperadamente que la necesitaran. Pero cuando llegó la mañana y oyó el ruido de las ruedas de un carro fuera de su cabaña, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro, Elena dejó a un lado sus dudas. Despertó a Thomas y Margaret, les ayudó a ponerse sus harapos y reunió sus pocas pertenencias en un único baúl maltrecho que había pertenecido a su madre. Fuera lo que les esperaba en el rancho de Quincy Vaughn, tenía que ser mejor que morir lentamente de hambre en aquella cabaña en ruinas. Quincy esperaba junto a una robusta carreta tirada por 2 caballos de aspecto fuerte. Se había aseado desde el día anterior. Elena notó que tenía el pelo oscuro aún húmedo y la barbilla recién afeitada. Cuando vio a los niños, su expresión se suavizó de una manera que inmediatamente tranquilizó a Helena. «Tú debes de ser Thomas», dijo Quincy, tendiendo la mano al niño. «Tu hermana me ha dicho que has estado cuidando muy bien de todo aquí». Thomas estrechó la mano de Quincy con solemnidad, erguido tanto como le permitía su pequeño cuerpo. «Sí, señor. He hecho todo lo posible. Eso es todo lo que cualquier hombre puede hacer», respondió Quincy con seriedad, tratando al niño con un respeto que hizo que el delgado pecho de Thomas se hinchara de orgullo. Margaret, menos reservada que su hermano, tiró de la pernera del pantalón de Quincy. «¿Eres tú el señor amable que trae la comida?» Quincy se agachó a su altura y esbozó una sonrisa sincera en su rostro curtido. «Supongo que sí, y tú debes de ser la señorita Margaret. ¿Estás lista para ver tu nuevo hogar? Hay un arroyo con ranas y gallinas, y quizá, si te portas bien, te deje ayudarme a dar de comer a los caballos». El rostro de Margaret se iluminó como una linterna, y empezó a parlotear emocionada sobre caballos y ranas mientras Quincy la subía a la parte trasera del carro, donde había extendido varias mantas gruesas para amortiguar el trayecto. Thomas se subió junto a su hermana, tratando de parecer valiente a pesar de la incertidumbre en sus jóvenes ojos. Elena tomó la mano que le tendió Quincy para subirse al asiento del carro, sintiendo los callos de su palma que delataban un duro trabajo físico.
Cuando él le soltó la mano y se movió hacia el lado del conductor, ella se dio cuenta de pequeños detalles sobre él. La facilidad con la que se movía, la tranquila competencia en sus acciones, la amabilidad que parecía surgir de forma natural al tratar con sus hermanos. El viaje fuera de Sonora los llevó a través de colinas salpicadas de robles y algún que otro pino. El paisaje era hermoso a la luz de la mañana, con la hierba dorada ondulando con la brisa como olas en un océano seco. Elena no había salido de la ciudad en años, no desde que su padre los había llevado a todos a Sonora, persiguiendo sueños de oro que finalmente le costaron la vida. El rancho ha pertenecido a mi familia durante unos 10 años, explicó Quincy mientras cabalgaban, aparentemente cómodo con el silencio, pero dispuesto a llenarlo con información. Mi padre compró la tierra con el dinero que había ahorrado durante años trabajando con el ganado de otras personas. Construyó la casa y los graneros, y puso en marcha el primer rebaño. Cuando falleció hace 5 años, todo pasó a mis manos. ¿No hay más familia?, preguntó Elena, y enseguida se preocupó por si se había pasado de la raya, pero Quincy no pareció ofenderse por la pregunta. Tenía un hermano menor, Daniel. Murió en una estampida hace 3 años. Después de la muerte de nuestro padre, solo quedamos él y yo. Desde entonces, solo he sido yo y los peones que puedo permitirme contratar durante las temporadas altas. Ahora mismo solo estamos yo y un viejo vaquero llamado Rusty, que viene varias veces a la semana para ayudar con el trabajo pesado. Siento tus pérdidas, dijo Elena en voz baja, comprendiendo ahora por qué él se había mostrado tan comprensivo con su propia situación. Ambos eran huérfanos a su manera. Ambos luchaban por construir algo a partir de los escombros de las tragedias familiares. La vida aquí es dura, dijo Quincy con sencillez. Aprendes a seguir adelante o el dolor te sepulta. Llegaron a la cima de una colina y Helena vio por primera vez el rancho de Quincy, que se extendía en el valle. Era más grande de lo que había esperado, con una casa de 2 pisos de aspecto sólido, pintada de blanco con persianas verde oscuro, un gran granero rojo, varias dependencias más pequeñas y lo que parecían extensas vallas que delimitaban los pastos donde el ganado pastaba tranquilamente. Una hilera de álamos seguía lo que debía de ser el arroyo que Quincy había mencionado, con sus hojas brillando al viento. «Es precioso», susurró Elena, incapaz de ocultar su asombro. Detrás de ella, en la parte trasera del carro, Thomas dejó escapar un silbido de admiración, mientras Margaret saltaba emocionada. «Mire todas esas vacas. ¿Son todas suyas, señor Quincy?» «La mayoría», confirmó Quincy, guiando a los caballos por la suave pendiente hacia el rancho. «Ahora mismo tengo unas 200 cabezas. No es la explotación más grande del condado, pero es mía. Está pagada y libre de deudas». A medida que se acercaban, Helena pudo ver que la casa, aunque bien construida, mostraba signos de abandono que confirmaban las afirmaciones de Quincy sobre la necesidad de un ama de llaves. El porche necesitaba una limpieza. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y los parterres que alguien había cuidado con esmero en su día estaban ahora invadidos por las malas hierbas. Aún así, la estructura del lugar era buena, sólida y resistente, como el hombre que la poseía. Quincy detuvo el carro frente a una pequeña cabaña situada a unos 50 metros de la casa principal. Era sencilla, pero parecía robusta, con una chimenea de piedra y cristales auténticos en las ventanas. En comparación con la ruina en la que habían estado viviendo, a Elena le parecía un palacio. «Déjeme mostrarle el interior», dijo Quincy, saltando del carro y acercándose para ayudar a Helena a bajar. Sus manos se mantuvieron firmes en su cintura mientras la bajaba al suelo, y Helena sintió un extraño cosquilleo en el estómago que ignoró con firmeza. Era su jefe, nada más, y no podía permitirse complicar este bendito acuerdo con pensamientos tontos. El interior de la cabaña estaba limpio, pero era escaso, con una sala principal que tenía una pequeña cocina, una mesa con 4 sillas y una mecedora junto a la chimenea. 2 pequeños dormitorios se ramificaban desde la sala principal, cada uno con un sencillo somier y un colchón. Después de vivir tanto tiempo en una sola habitación con sus hermanos, tener espacios separados le parecía un lujo imposible.
Quincy le explicó que la anterior ama de llaves vivía allí con su marido. Ambos eran ancianos y cuando ella falleció, él se mudó a San Francisco para vivir con su hija. No he tenido a nadie aquí desde entonces. Sin embargo, la ropa de cama está limpia. La mandé limpiar en la ciudad el mes pasado, pensando que tarde o temprano tendría que contratar a alguien. Margaret corría de una habitación a otra, encantada con todo, mientras Thomas inspeccionaba la cabaña con mirada seria, comprobando las ventanas y la estufa como si fuera él el responsable de aprobar el alojamiento. Es más que adecuado, dijo Elena, con la voz cargada de emoción. Es maravilloso. Gracias, Quincy. Él se movió incómodo, como si no estuviera acostumbrado a la gratitud. Bueno, vamos. Déjame mostrarte la casa principal para que sepas en lo que te estás metiendo. Si la cabaña era encantadora, la casa principal era impresionante a pesar de su actual estado de desorden. La puerta principal daba a un espacioso salón con muebles tapizados cubiertos de paños para el polvo y una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. Más allá había un comedor con una gran mesa de roble y un aparador, y luego la cocina, que era más grande que toda la cabaña anterior de Helena. La cocina era el sueño de cualquier ama de llaves, con una enorme estufa de hierro fundido, mucho espacio en la encimera, una despensa adecuada y una bomba manual que traía agua directamente a la casa. Elina pasó la mano por las encimeras, imaginando ya las comidas que podría preparar allí, el pan que podría hornear, la comodidad que podría devolver a ese espacio abandonado. Arriba hay 4 dormitorios, continuó Quincy. Yo uso el dormitorio principal al final del pasillo. Los demás están cerrados. También hay un estudio abajo, junto al salón, donde hago las cuentas y el papeleo del rancho. ¿Cuándo quieres que empiece?, preguntó Elina, mientras mentalmente catalogaba todo el trabajo que había que hacer. Mañana es suficiente, dijo Quincy. Hoy, instálate tú y los niños. Hay un vendedor de raíces detrás de tu cabaña que tiene productos básicos y puedes coger huevos del gallinero cuando los necesites. Normalmente desayuno al amanecer, almuerzo al mediodía y ceno al atardecer, pero no soy exigente con los horarios, siempre y cuando haya comida. ¿Y tus preferencias? ¿Qué alimentos te gustan y cuáles no? Quincy le dedicó una sonrisa burlona. Señorita Sawyer, llevo meses viviendo de mi pésima cocina. Cualquier cosa que no sepa a cuero quemado será una gran mejora. Pero si me lo pregunta, me gustan la tarta de manzana, el estofado de ternera y las galletas que no rompen los dientes. Elina se encontró sonriendo a su vez. Creo que puedo hacerlo. Durante el resto del día, Helena y los niños exploraron su nuevo hogar. Thomas descubrió el arroyo y pasó horas cazando ranas y observando cómo el agua fluía sobre las piedras lisas. Margaret se hizo amiga de las gallinas y les puso nombre a todas, a pesar de la amable advertencia de Elina de que no se encariñara demasiado con animales que, en última instancia, estaban destinados al consumo. Elina comenzó a hacer que la cabaña se sintiera como un hogar, desempacando sus pocas pertenencias y maravillándose de tener camas de verdad para dormir y una estufa que no echaba humo. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las colinas en un resplandor naranja y rojo, Quincy apareció en su puerta con una cesta que contenía un pollo asado, pan fresco y un frasco de miel. Lo compré en la ciudad antes de venir a recogerlos esta mañana, explicó, con un aire inusualmente incómodo, de pie en el pequeño porche. Pensé que quizá no les apetecería cocinar después de un día de mudanza. Es muy considerado, dijo Elina, cogiendo la cesta y percibiendo el aroma del pollo aún caliente. Su estómago rugió audiblemente, lo que les hizo reír a ambos. Bueno, os dejo que os instaléis, dijo Quincy, alejándose. Si necesitáis algo, la casa principal siempre está abierta. Mientras Elina lo veía alejarse hacia su casa en el crepúsculo, volvió a sentir esa extraña emoción, esa conciencia de que él no era solo su jefe, sino un hombre amable, quizás solitario, alguien que había mostrado una compasión extraordinaria hacia una desconocida desesperada. Apartó ese sentimiento mientras llamaba a los niños para cenar. Ya tendría tiempo más tarde para ordenar sus confusas emociones.
Por ahora, tenía que alimentar a sus hermanos y empezar una nueva vida. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes del amanecer, un hábito nacido de años de intentar terminar el trabajo antes de que Thomas y Margaret necesitaran su atención. Se vistió en silencio, dejó una nota para los niños que aún dormían y se dirigió a la casa principal en el aire fresco de la mañana. La cocina estaba tan desastrosa como recordaba, con platos sucios apilados en el fregadero, polvo cubriendo todas las superficies y la despensa necesitando urgentemente una reorganización. Pero Helena nunca había tenido miedo al trabajo duro. Se arremangó, echó agua en una olla grande y encendió la cocina para calentarla y poder fregar. Cuando Quincy apareció 2 horas más tarde, siguiendo el aroma hasta la cocina, Helena ya había lavado los platos, fregado las encimeras, preparado el café y puesto a freír el bacon en una sartén de hierro fundido. El olor de las galletas recién horneadas llenaba toda la planta baja. «Dios mío», dijo Quincy desde la puerta, contemplando la transformación. «¿Es café de verdad lo que huelo?» «Así es», confirmó Elena, sirviéndole una taza de la cafetera que había encontrado escondida en la despensa. «Espero que no le importe que me haya tomado algunas libertades con los suministros de la despensa. Tenía los ingredientes para preparar un desayuno adecuado. Solo había que combinarlos correctamente». Quincy tomó la taza de café como un hombre que recibe un regalo precioso, inhalando el vapor antes de dar un largo sorbo. De hecho, cerró los ojos con placer y Elena sintió una calidez inesperada al poder proporcionarle este sencillo consuelo. «Señorita Sawyer, si el desayuno sabe la mitad de bien que huele esta cocina, me preguntaré cómo he sobrevivido tanto tiempo sin usted». Elena sintió que se le enrojecían las mejillas por el cumplido y se volvió hacia la cocina para ocultar su rubor. «Estará listo en unos minutos. ¿Le sirvo en el comedor?» «La mesa de la cocina está bien», dijo Quincy, acomodándose en una de las sillas. «No he usado el comedor desde que murió mi hermano. Me parece demasiado formal para una sola persona». Mientras Helena servía platos de bacon, huevos y esponjosas galletas con mantequilla y miel, preguntó, «¿Le parece bien si traigo a Thomas y Margaret aquí para desayunar? Los dejé durmiendo, pero pronto se despertarán». «Por supuesto», dijo Quincy, que ya estaba atacando la comida con entusiasmo. «Tráelos. Hay suficiente y me parece una tontería que tengas que cocinar 2 veces». Elena regresó rápidamente a la cabaña y despertó a los niños, que se alegraron mucho ante la perspectiva de comer en la casa grande. Se vistieron apresuradamente y la siguieron de vuelta, Thomas tratando de caminar con serenidad mientras Margaret saltaba delante. Quincy observó divertido cómo los niños se sentaban a la mesa. Thomas muy erguido y Margaret balanceando alegremente las piernas desde una silla que era casi demasiado alta para ella. «Señor Quincy», anunció Margaret con seriedad, «he puesto nombre a todas las gallinas. La marrón con la mancha se llama Princesa, la blanca es Bola de Nieve y la que camina de forma graciosa es Sue, la bailarina». Quincy asintió con gravedad. «Son nombres excelentes, muy apropiados». «¿Es usted un vaquero de verdad?», preguntó Thomas mirando a Quincy con la intensa curiosidad de un niño de 7 años. «¿Has participado en traslados de ganado y todo eso?» «Sí», confirmó Quincy. «He participado en 3 largos traslados hasta el ferrocarril de Nevada. Es un trabajo duro y polvoriento, pero no hay nada como trasladar un gran rebaño por el campo abierto». Thomas abrió mucho los ojos. «¿Podrías enseñarme a ser vaquero? Quiero decir, quiero ayudar. Quiero ganarme el sustento para que Elena no tenga que trabajar tan duro». Algo cambió en la expresión de Quincy, una suavidad que lo hacía parecer más joven. «Te diré algo, Thomas. Una vez que te hayas adaptado un poco, empezaré a enseñarte el trabajo del rancho. Todo buen rancho necesita mano de obra que sepa lo que hace». Pero añadió, mirando a Helena, «También tienes que seguir con tus estudios. Tu hermana tiene razón al asegurarse de que recibas una educación». Helena, que estaba a punto de insistir en que Thomas se centrara en la lectura y la aritmética, miró a Quincy con gratitud. Contar con su apoyo para que Thomas se centrara en la educación le facilitaría mucho el trabajo. La mañana marcó la pauta para los días siguientes. Helena se levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos,
limpiaba la casa principal y comenzaba la monumental tarea de poner orden en un hogar que había estado descuidado durante demasiado tiempo. Los niños ayudaban en lo que podían. Margaret recogía los huevos y Thomas aprendía a alimentar a las gallinas y a realizar pequeñas tareas en la propiedad. Quincy, por su parte, era un jefe fácil. Pasaba la mayor parte del día trabajando con el ganado, reparando vallas o realizando la docena de tareas que conlleva el funcionamiento de un rancho. Nunca se quejaba de las comidas, nunca criticaba el trabajo de Helena y trataba a Thomas y Margaret con una amabilidad paciente que hacía que el corazón de Helena se encogiera de formas inesperadas. A las 3 semanas de su nueva vida, Helena estaba sacudiendo el polvo de las cortinas del porche trasero cuando Quincy llegó montado en su gran caballo bayo, llevando otro caballo detrás de él. Este segundo caballo era más pequeño, una bonita yegua pintada con ojos dulces. «Tengo algo que enseñarte», gritó Quincy, desmontando con la gracia natural de alguien que había pasado toda su vida a caballo. Helena dejó el sacudidor de alfombras y se acercó con curiosidad. «¿Qué es?» «Bueno, estaba pensando», dijo Quincy, frotándose la nuca como solía hacer cuando se sentía incómodo, «que hay un largo camino desde aquí hasta la ciudad cuando necesitas provisiones, y quizá quieras llevar a los niños de excursión alguna vez, o simplemente tener un medio de transporte que no dependa de que yo esté disponible con la carreta». Helena miró al alcalde y lo entendió. «Quincy, no puedo aceptar un caballo. Es demasiado». «No es un regalo», dijo Quincy rápidamente. «Es parte del trabajo. Una ama de llaves tiene que poder ir al pueblo a comprar provisiones, ¿no? Y además Daisy se está haciendo demasiado mayor para el duro trabajo del rancho. Necesita una vida más tranquila con alguien que la trate con delicadeza». Helena se acercó lentamente al alcalde y extendió la mano para que Daisy la oliera. El caballo le acarició la palma con suavidad y amabilidad. «No sé montar», admitió Helena en voz baja. «Entonces te enseñaré», dijo Quincy, como si fuera lo más sencillo del mundo. «Mañana es domingo. El trabajo del rancho puede esperar. Empezaremos las clases después del desayuno». El domingo por la mañana amaneció brillante y despejado, y después de un desayuno tranquilo, a base de tortitas y salchichas, Quincy llevó a Daisy al frente de la casa. Thomas y Margaret se sentaron en los escalones del porche para observar, ambos emocionados ante la perspectiva de que su hermana aprendiera algo nuevo. «Lo primero que tienes que saber», dijo Quincy, enseñando a Helena cómo acercarse al caballo, «es que los caballos son criaturas muy dóciles si los tratas con respeto. Daisy es la yegua más tranquila que se pueda desear. Lleva tanto tiempo con nosotros que ya nada la asusta». Le enseñó a Helena cómo ensillar el caballo correctamente, explicándole cada paso con claridad y dejándola practicar hasta que pudo hacerlo sola. Entonces llegó el momento que Helena había estado esperando y temiendo a la vez, montar en el caballo. «Te ayudaré a subir», dijo Quincy, colocándose junto a Daisy. «Pon el pie izquierdo en el estribo y yo te daré un empujón». Helena hizo lo que le indicó, pero, incluso con la ayuda de Quincy, su primer intento terminó con ella colgando torpemente del costado del caballo, sin estar completamente montada ni segura en el suelo. Las manos de Quincy se posaron en su cintura, estabilizándola, y Helena se dio cuenta de repente de su fuerza, de su cercanía, de cómo su tacto le transmitía una sensación de calidez. «Inténtalo de nuevo», la animó Quincy con voz paciente. «Tú puedes». Al tercer intento, Helena consiguió pasar la pierna por encima y se encontró sentada en la silla, más alta de lo que esperaba. Agarró con fuerza el pomo de la silla y sintió que su corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y emoción. «Bien», dijo Quincy, ajustándole los pies en los estribos. «Ahora, la primera regla para montar a caballo es relajarse. El caballo puede sentir tu tensión y eso también lo pone nervioso». Durante la siguiente hora, Quincy llevó a Daisy por el patio a paso lento, enseñando a Helena cómo sentarse correctamente, cómo sujetar las riendas y cómo comunicarse con el caballo utilizando una sutil presión de sus piernas y cambios en su peso. Era más difícil de lo que parecía, ya que requería una conciencia corporal que Helena nunca había necesitado antes. Pero poco a poco empezó a sentirse más cómoda,
más en sintonía con el ritmo de Daisy. Cuando Quincy finalmente soltó la cuerda y Helena paseó a Daisy por el patio por primera vez por su cuenta, la sensación de logro fue casi abrumadora. Tienes un talento natural, dijo Quincy, sonriéndole. Con unas cuantas clases más, estarás compitiendo con Thomas hasta el arroyo. Helena se rió sintiéndose genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. No sé si correremos, pero creo que Daisy y yo nos llevaremos muy bien. Esa noche, después de acostar a los niños, Helena se sentó en el pequeño porche de la cabaña y se permitió pensar en cosas en las que había evitado pensar durante semanas. Pensó en cómo la sonrisa de Quincy hacía que algo cálido floreciera en su pecho. Pensó en cómo se comportaba con Thomas y Margaret, paciente y amable, dándoles el modelo masculino que les había faltado. Pensó en la suavidad de sus manos cuando la ayudó a montar a caballo, en cómo su tacto le había hecho sentir un cosquilleo en la piel. Se estaba enamorando de él. Darse cuenta de ello debería haberla aterrorizado. Debería haberla hecho entrar en pánico por poner en peligro su trabajo y la seguridad de sus hermanos. Pero en cambio, solo sintió una tranquila sorpresa, como si hubiera descubierto algo precioso que no estaba buscando. La pregunta era, ¿sentía Quincy algo similar o simplemente estaba siendo un empleador amable? Helena no tenía experiencia en el amor, no tenía base para interpretar las miradas que él a veces le lanzaba o la forma en que parecía encontrar excusas para quedarse en la cocina después de las comidas, hablando de todo y de nada mientras ella trabajaba. Decidió sensatamente guardarse sus sentimientos para sí misma. No podía arriesgar este trabajo, no podía arriesgar el bienestar de sus hermanos, por lo que podría ser solo una ilusión por su parte. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. 2 días después, Helena estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oyó el sonido de varios caballos que se acercaban. A través de la ventana, vio a Quincy cabalgando con otros 3 hombres, todos ellos con aspecto cansado y polvoriento. Rápidamente añadió más patatas a la olla y preparó café extra, suponiendo que se trataba de peones que Quincy había contratado para algún proyecto. Cuando los hombres entraron, Helena percibió inmediatamente la tensión. Los 3 desconocidos tenían rostros duros y ojos calculadores que recorrieron la casa con una mirada evaluadora que la hizo sentir incómoda. Señorita Sawyer, dijo Quincy, con voz cuidadosamente neutra, estos hombres están interesados en comprar ganado. Hablaremos de negocios en el estudio. ¿Podría traer el café allí cuando esté listo? Por supuesto, dijo Helena, notando la tensión alrededor de los ojos de Quincy, lo que sugería que no era una reunión que le agradara. Preparó una bandeja con café y algunas de las galletas que había horneado esa mañana, y luego la llevó al estudio. La puerta estaba abierta y pudo oír la conversación al acercarse. $20 por adelantado es un robo, Vogue, y lo sabes, decía uno de los hombres. Te daremos 15, y eso es más que generoso. Mi ganado es de primera calidad, respondió Quincy con tono tranquilo. Bien alimentado, sano, perfecto para la cría. Vale al menos 25, así que 20 ya es un descuento. Helena llamó suavemente a la puerta y entró con la bandeja. Los 4 hombres levantaron la vista, pero fue la forma en que los ojos del desconocido seguían sus movimientos lo que le puso los pelos de punta. Dejó la bandeja rápidamente y se dio la vuelta para marcharse. Vaya, vaya, dijo uno de los hombres, un tipo delgado con una cicatriz en la mejilla. No nos habías dicho que tenías una ama de llaves tan guapa, Vaughn. Es una ventaja adicional considerable. La señorita Sawyer es mi empleada y está bajo mi protección, dijo Quincy, con una voz que Helena nunca le había oído antes, fría como el hielo del invierno. ¿Hablarás de ella con respeto o no hablarás? El hombre levantó las manos en señal de rendición burlona. No es por ofender, solo es una observación. Helena se marchó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Se ocupó de preparar el almuerzo, tratando de concentrarse en cortar verduras y no en la incómoda sensación que le habían provocado aquellos hombres. Confiaba en que Quincy se encargaría de cualquier asunto que fuera necesario, pero no podía quitarse de encima una sensación de inquietud. 20 minutos más tarde, oyó voces elevadas procedentes del estudio
y luego el sonido de sillas arrastrándose. Los tres desconocidos salieron con aire enfadado y se marcharon de la casa sin decirle nada a Helena. Ella los observó por la ventana mientras montaban en sus caballos y se alejaban al galope, dejando una nube de polvo a su paso. Quincy apareció en la puerta de la cocina con el rostro sombrío. Pido disculpas por eso. Esos hombres son conocidos por robar ganado, aunque nadie ha podido demostrarlo. Querían comprar ganado a precios ilegales, probablemente para revenderlo a precios legales y quedarse con la diferencia. Los eché. ¿Estamos en peligro?, preguntó Helena, pensando inmediatamente en Thomas y Margaret. No lo creo, dijo Quincy. Pero se acercó a la ventana y observó la estela de polvo que dejaban los jinetes al alejarse. Son cobardes que se aprovechan de los granjeros aislados. Este rancho es muy conocido, y tengo amigos en la ciudad que vendrían a preguntar si me pasara algo. Pero añadió volviéndose hacia ella con seriedad. Quiero que tú y los niños os quedéis cerca de la casa durante los próximos días, solo por precaución. Y si viene algún extraño mientras yo estoy trabajando, no abráis la puerta, ¿entendido? Helena asintió, agradeciendo que se tomara la amenaza lo suficientemente en serio como para advertirle, pero no tanto como para entrar en pánico. Lo entiendo. Bien. Parte de la tensión abandonó sus hombros. Ahora, ¿es estofado de ternera lo que huelo? El incidente con los ladrones de ganado pasó sin más problemas, pero pareció cambiar algo entre Helena y Quincy. Empezó a enseñar a Thomas a disparar a latas con un viejo rifle, insistiendo en que todo el mundo en un rancho debía saber manejar un arma con seguridad. Le mostró a Helena dónde guardaba una pistola cargada en la cocina por si acaso, y se aseguró de que ella supiera cómo usarla. Pero más allá de las medidas de seguridad prácticas, había una nueva actitud protectora en la forma en que Quincy interactuaba con Helena y los niños. Asumió tareas adicionales en la cabaña, arreglando tablas sueltas y reforzando la cerradura de la puerta. Se aseguró de que Helena supiera exactamente dónde estaría trabajando cada día para que pudiera enviar a Thomas a buscarlo si fuera necesario. Helena se dio cuenta de que prestaba más atención a los detalles sobre él. La forma en que su cabello se rizaba ligeramente en la nuca cuando se le alargaba demasiado, la rara pero devastadora calidad de su sonrisa completa, la competencia con la que manejaba todas las tareas, desde reparar vallas hasta consolar a un niño de 3 años asustado después de una pesadilla. También notó la forma en que a veces la miraba cuando pensaba que ella no lo veía, una suavidad en sus ojos azules que le cortaba la respiración. El verano avanzó hacia agosto y el rancho prosperó bajo sus cuidados combinados. La casa nunca había estado tan limpia, las comidas nunca habían sido tan buenas y el ganado de Quincy estaba gordo y sano. Thomas se estaba fortaleciendo gracias a la buena comida y al trabajo al aire libre, perdiendo su aspecto delgado y agotado y convirtiéndose en el chico seguro de sí mismo que siempre debería haber sido. Margaret había florecido como una flor silvestre, charlando constantemente y alegrando incluso los días más largos. Una noche, después de que los niños se hubieran acostado, Helena estaba terminando de limpiar la cocina cuando Quincy apareció en la puerta. Se había bañado y cambiado después de un día de duro trabajo, y su cabello oscuro aún estaba húmedo. ¿Tienes un minuto?, preguntó, con una vacilación poco habitual en él. Por supuesto, dijo Helena, secándose las manos con una toalla. ¿Pasa algo? No, nada malo. Solo quería decirte algo. Hizo una pausa, como para ordenar sus pensamientos. Llevas aquí casi 3 meses y has hecho mucho más que cuidar de la casa. Has conseguido que este lugar vuelva a ser un hogar. No me había dado cuenta de lo mucho que había estado actuando de forma mecánica, sobreviviendo en lugar de viviendo. Así que, gracias. Helena sintió cómo la invadía una sensación de calidez. Tú nos salvaste, Quincy. Le diste una oportunidad a alguien a quien pillaste robando y nos diste a mis hermanos y a mí un futuro que de otra forma no habríamos tenido. Creo que somos nosotros los que deberíamos darte las gracias. Quizás nos hemos salvado mutuamente, dijo Quincy en voz baja, dando un paso hacia ella. El aire entre ellos parecía densificarse con algo tácito,
algo que se había estado gestando durante meses. El corazón de Elena latía con fuerza y no podía apartar la mirada de los ojos de Quincy, que reflejaban la luz de la lámpara como trozos de cielo al atardecer. Elena, dijo él, con su nombre resonando en su garganta, necesito decirte algo y quiero que sepas que tu trabajo y tu hogar aquí están asegurados, independientemente de cómo respondas. Tú y esos niños nunca pasaréis necesidades mientras yo esté vivo para proporcionároslas. ¿Lo entiendes? Elena asintió, sin confiar en su voz. Me estoy enamorando de ti, dijo Quincy con sencillez. Las palabras cayeron en la silenciosa cocina como piedras en agua tranquila, creando ondas que lo cambiarían todo. Llevo enamorándome desde hace tiempo, si soy sincero. La forma en que ríes con Margaret, la forma en que le has enseñado a Thomas a estar orgulloso de sí mismo, la forma en que tarareas mientras trabajas, la forma en que te ves por la mañana con el sol en tu cabello. Tengo 32 años y nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de una felicidad tan intensa que casi le dolía. Yo también te amo, susurró. Tenía tanto miedo incluso de pensarlo, miedo de arruinarlo todo, pero te amo, te quiero, Quincy. La distancia entre ellos desapareció cuando Quincy acortó la distancia y atrajo a Elena hacia sus brazos. Su beso fue suave al principio, casi interrogativo, pero cuando Elena respondió rodeándole el cuello con los brazos y acercándose más, el beso se intensificó hasta convertirse en algo que le hizo olvidar todo excepto la sensación de él, el sabor de él, lo acertado de estar en sus brazos. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Quincy apoyó la frente contra la de ella. Cásate conmigo, dijo. Sé que es pronto y sé que solo nos conocemos desde hace unos meses, pero estoy seguro. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Sí, dijo Elena, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Se besaron de nuevo y Egelina sintió que su corazón iba a estallar de felicidad. Había pasado de la desesperación y la desesperanza al amor, y la esperanza en cuestión de unos meses, y le parecía el milagro más precioso que podía existir. Cuando se lo contaron a Thomas y Margaret a la mañana siguiente durante el desayuno, ambos niños estallaron en vítores. Thomas, tratando de mostrarse maduro, estrechó la mano de Quincy solemnemente y dijo, «Le ayudaré a cuidar bien de ella, señor». Margaret se abalanzó sobre Quincy y Helena al mismo tiempo, tratando de abrazarlos a ambos a la vez mientras chillaba. «Vamos a ser una verdadera familia». La boda se planeó para principios de septiembre, lo que les daba tiempo suficiente para hacer los preparativos, pero no tanto como para que la espera se convirtiera en una tortura. Quincy insistió en hacer las cosas como es debido, aunque Elena intentó decirle que una ceremonia sencilla estaría bien. «Te mereces una boda de verdad», dijo él con firmeza. «Un vestido, flores, todo el pueblo invitado a presenciarla. Quiero que todos sepan lo orgulloso que estoy de que hayas decidido ser mi esposa». Así que Elena se encontró acompañada a la mejor modista de Sonora, donde Quincy insistió en que eligiera lo que quisiera sin preocuparse por el precio. El vestido que finalmente eligió era sencillo pero precioso, de seda color crema con delicados encajes en el cuello y los puños. Cuando se lo probó y se vio en el espejo, apenas reconoció a la mujer delgada y desesperada que había sido sorprendida robando pan solo unos meses antes. La boda se celebró en la pequeña iglesia de Sonora en una perfecta tarde de septiembre. La mitad del pueblo acudió, curioso por conocer al ranchero que había sido soltero durante tanto tiempo y a la misteriosa ama de llaves que había conquistado su corazón. Elena caminó por el pasillo con Thomas a un lado y Margaret al otro, ambos niños radiantes de orgullo por sus importantes funciones. Pero Helena solo tenía ojos para Quincy, que estaba de pie ante el altar con un traje negro nuevo, con sus ojos azules brillando de amor y promesas. Cuando ella llegó a él y él le tomó las manos, todo lo demás se desvaneció. «Queridos hermanos», comenzó el ministro, pero Helena apenas escuchó las palabras familiares. Estaba demasiado ocupada memorizando ese momento.
La forma en que las manos de Quincy temblaban ligeramente mientras sostenía las de ella. La forma en que la miraba, como si fuera lo más preciado del mundo. La forma en que su corazón parecía a punto de explotar de pura alegría. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Quincy era fuerte y clara. Yo, Quincy Vaughn, te tomo a ti, Helena Sawyer, como mi legítima esposa. Prometo amarte, honrarte, apreciarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo ser un buen marido para ti y un buen padre para Thomas y Margaret. Prometo construir una vida contigo que honre la bendición que hemos encontrado el uno en el otro. La voz de Helena temblaba de emoción cuando respondió. Yo, Helena Sawyer, te acepto a ti, Quincy Vaughn, como mi legítimo esposo. Prometo amarte, honrarte, apreciarte y estar a tu lado pase lo que pase. Prometo hacer de nuestra casa un hogar, ser tu compañera en todo y no olvidar nunca que tú me viste cuando estaba perdida y me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y Quincy la besó, la iglesia estalló en aplausos. Pero Helena solo oía los latidos de su propio corazón y el susurro de Quincy. Te quiero, señora Vaughn. La recepción se celebró en el rancho, con mesas dispuestas bajo los álamos junto al arroyo. Hubo música y baile, comida y risas, y una alegría que parecía inundarlo todo como la luz del sol. Thomas bailó orgulloso con su nueva cuñada, y Margaret se sentó sobre los hombros de Quincy durante casi toda la tarde, declarando a todo el que quisiera escucharla que tenía el mejor papá del mundo. Cuando el sol comenzó a ponerse y los invitados empezaron a marcharse, Quincy apartó a Helena para tener un momento a solas junto al arroyo, donde el agua burbujeaba sobre las rocas y en algún lugar a lo lejos el ganado pastaba tranquilamente. ¿Feliz?, preguntó Quincy, rodeándola con los brazos por detrás y atrayéndola hacia su pecho. Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible, admitió Helena, cubriendo sus manos con las suyas. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, que no voy a despertar en esa horrible cabaña con los armarios vacíos y sin esperanza. Es real, prometió Quincy, besándola en la sien. Eres mi esposa, este es nuestro rancho y vamos a construir una vida maravillosa juntos aquí. Y así fue. El primer año de matrimonio estuvo lleno de la clase de felicidad que Helena solo había leído en los libros. Ella y Quincy se enamoraban más profundamente cada día que pasaba, descubriendo juntos los ritmos y patrones de la vida. Reían juntos, trabajaban juntos y por la noche, en la intimidad de su dormitorio, aprendían el lenguaje del amor físico con una ternura y una pasión que los dejaba a ambos asombrados. Thomas prosperó bajo la tutela de Quincy, ganando confianza y habilidad con cada mes que pasaba. Cuando cumplió 8 años, ya sabía atar terneros con la cuerda, arreglar vallas e incluso había empezado a aprender a leer las cuentas del rancho. Margaret adoraba a su nuevo papá y lo seguía a todas partes siempre que él se lo permitía. Su parloteo era una constante música de fondo en sus días. En la primavera de 1874, Helena descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una compleja mezcla de emociones. Alegría por la idea de tener un hijo de Quincy, ansiedad por los peligros del parto y una férrea determinación de sobrevivir para poder criar a todos sus hijos. La reacción de Quincy fue de pura euforia, templada por el mismo temor que sentía Helena. «Voy a ser padre», dijo con asombro, acariciando con delicadeza el vientre a un plano de ella. «Nuestro bebé, ¿prefieres que sea niño o niña?», preguntó Helena con curiosidad. «No me importa», respondió Quincy con sinceridad. «Lo único que importa es que los dos estén sanos». Pero añadió con una sonrisa, «Si es niño, estaba pensando en llamarlo Daniel, como mi hermano. Y si es niña, quizá Grace, que era el nombre de mi madre». «Me encantan ambos nombres», dijo Helena, conmovida por el deseo de él de honrar a su familia. El embarazo transcurrió sin complicaciones, y Helena siguió ocupándose de las tareas domésticas hasta que Quincy, en el 7º mes, se plantó e insistió en que descansara más. Contrató a una chica del pueblo para que le ayudara con las tareas domésticas más pesadas, a pesar de las protestas de Helena,
que insistía en que era perfectamente capaz de hacerlo. «Llevas una carga muy preciada», le dijo con firmeza. «Mi trabajo es cuidar de vosotros dos». En octubre, bajo una suave lluvia otoñal, Elina dio a luz a un niño sano tras un parto largo y difícil, pero finalmente exitoso. Cuando la comadrona colocó al bebé llorón en sus brazos, Elina lloró de alivio y alegría. Tenía los ojos de Quincy, que ya mostraban indicios de ese azul intenso, y una mata de pelo oscuro. «Daniel», dijo Quincy, con la voz entrecortada por la emoción mientras sostenía a su hijo por primera vez. «Daniel Quincy Vaughn, bienvenido al mundo, pequeño». Thomas estaba fascinado con su nuevo sobrino, y Margaret estaba fuera de sí de emoción por tener un bebé en casa. Insistía en ayudar con todo, desde ir a buscar pañales hasta cantar canciones de cuna con su voz aguda y dulce. Al ver a Quincy con su hijo, al ver la ternura y el asombro en su rostro, Elina sintió que su corazón se expandía aún más. Este hombre que le había mostrado tanta amabilidad cuando ella estaba en su momento más bajo, era ahora el padre de su hijo, el centro de su mundo, su compañero en la construcción de una vida más rica de lo que jamás había imaginado. 2 años más tarde, en 1876, Elena dio a luz a su hija, Grace, una belleza de ojos azules que tenía a su padre comiendo de su mano desde el momento en que nació. El rancho siguió prosperando bajo la cuidadosa gestión de Quincy y la eficiente administración doméstica de Helena, y con el paso de los años añadieron más tierras y ganado. Thomas se convirtió en un joven apuesto y acabó asociándose con Quincy para dirigir el rancho. A los 20 años era todo lo que Quincy había esperado: honesto, trabajador y dedicado a la familia. Margaret se convirtió en profesora en Sonora. Educada y segura de sí misma, nunca olvidó las circunstancias desesperadas de las que provenía ni la bondad que los había salvado a todos. Daniel y Grace crecieron sin conocer más que el amor y la seguridad. Nunca pasaron hambre, nunca tuvieron miedo, rodeados de la familia y de la estabilidad que tanto Elena como Quincy habían echado en falta de niños. Aprendieron el oficio de ganaderos de su padre y la compasión de su madre, y conocían la historia de cómo se habían conocido sus padres, cómo un momento de robo desesperado había dado lugar a una vida de amor. En su 10º aniversario de boda, Quincy llevó a Elena de vuelta al lugar junto al arroyo donde habían robado unos momentos durante su banquete de boda. Los álamos habían crecido y el rancho se había ampliado, pero la belleza esencial del lugar permanecía inalterada. «¿Recuerdas lo que te dije aquí?», preguntó Quincy, acercando a Elena hacia él. «Dijiste que íbamos a construir una vida maravillosa juntos», recordó Elena sonriéndole. «Y lo hemos hecho», dijo Quincy, mirando a su alrededor, al rancho, a la casa donde sus hijos dormían seguros, a la tierra que habían trabajado juntos para hacer prosperar. «Realmente lo hemos hecho. Cuando cogí ese pan», dijo Elena en voz baja, «solo intentaba sobrevivir un día más. Nunca imaginé que un acto de desesperación llevaría a todo esto, te llevaría a ti». Quincy le acarició la cara con las manos, con la misma delicadeza que la primera vez. «Antes de que aparecieras en mi vida, solo existía. Tú me hiciste recordar lo que era vivir de verdad, tener algo por lo que valía la pena luchar más allá de simplemente pasar los días. Me diste una familia, Elina. Me lo diste todo». Se besaron bajo los álamos, rodeados por los sonidos de su rancho, su hogar, su vida juntos. A lo lejos, podían oír a Thomas llamando al ganado y la risa de Margaret flotando desde la casa. Sus hijos estaban a salvo y calentitos dentro, soñando los sueños que sueñan los niños. Elina había aprendido algo profundo en los años transcurridos desde aquel día desesperado en el que había robado una barra de pan: que la bondad podía cambiarlo todo, que el amor podía crecer en las circunstancias más improbables y que, a veces, los peores momentos de nuestra vida nos conducen directamente a los mejores. Ella había sido una ladrona atrapada en un acto de desesperación. Quincy había sido un ranchero solitario que vivía en el caparazón del legado de su familia. Juntos se habían convertido en algo que ninguno de los dos podría haber sido por separado. Una verdadera pareja, una familia real,
una historia de amor escrita en el polvo y la promesa de la frontera de California. Los años siguieron pasando con el ritmo constante de la vida en el rancho. Las estaciones cambiaban, el ganado nacía y se vendía, se plantaban y cosechaban los cultivos. Pero a pesar de todo, el amor entre Helena y Quincy seguía siendo la base sólida sobre la que se construía todo lo demás. En 1885, Thomas se había casado con una dulce chica del pueblo llamada Emily, y construyeron su propia cabaña en el extremo más alejado de la propiedad del rancho. Su primer hijo, al que llamaron Quincy en honor a su abuelo, llegó en primavera, convirtiendo a Helena y Quincy en abuelos por primera vez. Sosteniendo a su nieto, Helena se maravillaba de lo lejos que la había llevado la vida desde aquella joven desesperada que robaba pan en Sonora. Margaret también había encontrado el amor con un amable maestro de escuela de Sacramento que se mudó a Sonora para estar cerca de ella. Su boda fue un acontecimiento alegre que reunió a dos familias que valoraban la educación y la amabilidad por encima de todo. Daniel, ahora con 11 años, daba todas las señales de ser un ranchero nato como su padre. Tenía la tranquila competencia de Quincy y el corazón bondadoso de Helena, una combinación que le serviría bien en cualquier cosa que decidiera hacer. Grace, de 9 años, ya mostraba signos de la capacidad de organización de su madre y la determinación de su padre, llevando registros detallados de los huevos de gallina que recogía y las verduras de su pequeño huerto. En las tranquilas tardes, después de terminar el trabajo y acostar a los niños, Helena y Quincy se sentaban juntos en el porche de la casa principal y contemplaban la puesta de sol sobre sus tierras. A veces hablaban de sus días, compartiendo las pequeñas victorias y los retos de la vida en el rancho. Otras veces, simplemente se sentaban en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, contentos de saber que habían construido algo duradero. ¿Alguna vez piensas en aquel día?, preguntó Quincy una de esas tardes, trazando círculos con el pulgar en el dorso de la mano de Helena. El día que te vi en la tienda. A veces, Helena admitía que le parecía que había pasado toda una vida, como si le hubiera ocurrido a otras personas. En cierto modo, así fue. Quincy observó. Entonces éramos muy diferentes, más duros, más solitarios, más temerosos. Helena asintió, pensando en el miedo que la había llevado al robo, la desesperación que había convertido cada día en una lucha por sobrevivir. Estaba tan segura de que mi vida había terminado cuando me agarraste la muñeca. Pensé que ibas a hacer que me arrestaran y que Thomas y Margaret acabarían en un orfanato o algo peor. Casi te delato, confesó Quincy. Mi primer instinto fue llevarte directamente al sheriff, pero entonces vi tus ojos. Vi el verdadero terror y la desesperación que había en ellos, y recordé lo que se sentía al estar tan asustado. Mi padre y yo pasamos por momentos difíciles después de la muerte de mi madre. Había días en los que no sabíamos de dónde vendría nuestra próxima comida. No podía condenarte por intentar alimentar a tu familia. Así que, en cambio, nos salvaste, dijo Helena en voz baja. Nos lo diste todo. No, corrigió Quincy, volviéndose hacia ella. Nos salvamos mutuamente. Tú me diste una razón para volver a preocuparme por este lugar, para verlo como un hogar en lugar de solo una propiedad que gestionar. Me diste una familia y un propósito. Antes de ti, solo seguía la corriente, esperando morir como lo habían hecho mi padre y mi hermano. Tú me hiciste querer vivir. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Helena mientras se inclinaba para besar a su marido, aún conmovida por sus palabras después de todos estos años. Te amo, susurró contra sus labios. Te amaré hasta mi último aliento y más allá. Y yo te quiero, respondió Quincy, acercándola más a él. Mi valiente y hermosa esposa, que no era demasiado orgullosa para hacer lo que había que hacer para proteger a su familia. Eres la persona más fuerte que he conocido jamás. Mientras la última luz se desvanecía del cielo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, permanecieron en el porche, envueltos en los brazos del otro. Desde el interior de la casa llegaban los sonidos de sus hijos preparándose para irse a la cama. Daniel leía a Grace uno de sus libros favoritos.
Desde el otro lado de la propiedad llegaban los sonidos del rancho preparándose para la noche, el mugido suave del ganado, los caballos moviéndose en sus establos, el viento susurrando entre los álamos junto al arroyo. Los años continuaron transcurriendo con su mezcla de alegrías y desafíos, triunfos y pérdidas. En 1889, la vejez finalmente se llevó a Rusty, el peón del rancho que había estado con Quincy desde antes de que Helena llegara. Lo enterraron bajo un roble en una colina con vistas al rancho. Y Quincy se quedó junto a la tumba con lágrimas en los ojos, lamentando la pérdida de un hombre que había sido como un tío para él. Pero la vida continuó, como siempre lo hace. Thomas y Emily tuvieron 3 hijos más, llenando su cabaña de risas y ruido. Margaret y su marido adoptaron a 2 niños cuyos padres habían muerto en un brote de tifus, dándoles la misma segunda oportunidad que Helena había recibido en su día. Daniel, a los 16 años, se estaba convirtiendo en un hombre fuerte y capaz, con una mente sensata que prometía que tomaría decisiones acertadas sobre el rancho cuando finalmente pasara a sus manos. Grace, a los 14 años, había desarrollado una pasión por la medicina después de ayudar al médico del pueblo a curar el brazo roto de un peón del rancho. Helena y Quincy fomentaron su interés, aunque sabían que eso significaba que, con el tiempo, podría abandonar el rancho para estudiar en una ciudad más grande. Si quieres ser médico, la apoyaremos, dijo Quincy con firmeza cuando Helena expresó su preocupación por la marcha de Grace. Les hemos dado raíces a nuestros hijos, pero también tenemos que darles alas. Helena sabía que tenía razón, aunque la idea de que cualquiera de sus hijos se marchara le partía el corazón. Pero también sabía que ella y Quincy habían creado algo raro y precioso, una familia basada en el amor y el apoyo mutuo, en la que cada persona era libre de perseguir sus sueños sabiendo que siempre tenía un hogar al que volver. En 1892, Helena y Quincy celebraron su 19º aniversario de boda con una fiesta que reunió a su familia extensa y a la mitad de la ciudad de Sonora. Helena estaba en su cocina, ahora ayudada por 2 jóvenes del pueblo, que la ayudaban con las crecientes exigencias de alimentar a una familia tan numerosa, y se maravillaba de cómo había resultado su vida. Tenía 40 años, seguía sana y fuerte, con un marido que la amaba tan profundamente como el día en que se casaron. Sus hermanos, antes delgados y desesperados, eran ahora adultos prósperos con sus propias familias. Sus hijos se estaban convirtiendo en jóvenes extraordinarios. El rancho era próspero y estaba bien gestionado. En todos los aspectos importantes, la vida de Helena era un éxito más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, mientras ella y Quincy se preparaban para acostarse, ella dijo, ¿te das cuenta de que hemos estado juntos más tiempo del que hemos estado separados? Nuestra vida juntos es ahora la mayor parte de nuestra historia. Quincy se detuvo mientras se quitaba las botas y le sonrió. ¿Y qué historia ha sido? ¿Crees que los niños les contarán a sus hijos cómo nos conocimos? Espero que sí, dijo Helena. Quiero que sepan que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad es posible, que la compasión de una sola persona puede cambiarlo todo, que el amor puede crecer en las circunstancias más inesperadas. Deberías escribirlo. Quincy sugirió que escribieras toda la historia desde tu perspectiva para que no se perdiera ni se alterara al contarla. Helena lo pensó. Quizás lo haga. Cuando las cosas se calmen en invierno, tal vez empiece a escribir un diario sobre nuestras vidas. Finalmente, comenzó ese diario, llenando página tras página con recuerdos y reflexiones. Escribió sobre el miedo y la desesperación de aquellos primeros días, sobre el momento en que la mano de Quincy le agarró la muñeca y cambió su vida para siempre. Escribió sobre enamorarse, sobre la maravilla del embarazo y el parto, sobre ver crecer y expandirse a su familia. Escribió sobre los retos a los que se habían enfrentado juntos, los años de sequía en los que escaseaba el agua, los duros inviernos en los que perdieron el ganado, el trabajo constante de mantener un rancho en un paisaje implacable. Pero sobre todo escribió sobre el amor entre marido y mujer, el amor de los padres por los hijos, el amor de los hermanos que habían sobrevivido juntos a las dificultades. Escribió sobre cómo el amor no era solo un sentimiento,
sino una elección que se renovaba cada día para estar al lado de alguien pase lo que pase. En 1895, cuando Helena y Quincy se acercaban a su vigésimo aniversario, el rancho funcionaba de manera eficiente gracias a la combinación de la familia y los empleados contratados. Thomas se encargaba de las tareas diarias relacionadas con el ganado, mientras que Daniel, que ahora tenía 21 años, había demostrado ser invaluable en el manejo de los aspectos comerciales, negociando precios y contratos con una astucia que impresionaba incluso a los compradores más experimentados. Grace se había ido a San Francisco para estudiar medicina y escribía cartas a su familia llenas de entusiasmo y determinación. Los hijos adoptivos de Margaret prosperaban, mostrando la misma resistencia y fuerza que les había dado una segunda oportunidad en la vida. Quincy tenía ahora 54 años. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas, pero seguía siendo fuerte y capaz, y seguía levantándose antes del amanecer para revisar el ganado y recorrer los límites de sus tierras. Helena, a sus 43 años, tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos y canas en su cabello castaño, pero Quincy seguía mirándola como si fuera la mujer más hermosa del mundo. ¿Alguna vez te has arrepentido?, le preguntó Helena una mañana mientras tomaban café antes de que el resto de la familia se despertara. ¿Arrepentido de darle una oportunidad a una ladrona?, respondió Quincy riendo, con una voz rica y cálida que resonó en la silenciosa cocina. Solo todos los días. Helena frunció el ceño por un momento, hasta que vio el brillo burlón en los ojos de él. Me arrepiento, continuó Quincy, estirando el brazo sobre la mesa para tomar su mano, de no haberte encontrado antes, de que tuvieras que luchar sola durante tanto tiempo antes de que el destino nos uniera. Cada día sin ti me parece un desperdicio, tiempo que podría haber pasado amándote. Romántico tonto, dijo Helena, pero sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Tú eres la romántica tonta, corrigió Quincy, por el resto de mi vida, y cumplió esa promesa. A lo largo del cambio de siglo, a través de nuevos retos y nuevas alegrías, Quincy siguió siendo el compañero incondicional y el amor más verdadero de Helena. Cuando un incendio dañó uno de los graneros en 1898, lo reconstruyeron juntos. Cuando un duro invierno en 1901 mató a casi una cuarta parte de su ganado, soportaron la pérdida y reconstruyeron el rebaño. Cuando Grace regresó a casa tras completar su formación médica y anunció su intención de abrir una consulta en Sonora, ellos apoyaron su sueño y la ayudaron a encontrar un edificio adecuado en la ciudad. En 1903, Helena y Quincy celebraron su 30º aniversario rodeados de 3 generaciones de su familia. Thomas y Emily tenían 7 hijos de entre 18 y 6 años. Margaret y su marido tenían 2 hijos adoptivos y 3 biológicos. Daniel se había casado con la hija de un ganadero del valle vecino y recientemente habían dado la bienvenida a su primer hijo. Incluso Grace, ocupada con su consulta médica, había encontrado el amor con un compañero médico y se había casado con él en una sencilla ceremonia en el rancho. Sentada en la larga mesa bajo los álamos, los mismos árboles que habían sido testigos de su banquete de boda tantos años atrás, Helena miró a su alrededor el mar de rostros que amaba y sintió una satisfacción tan profunda que casi le resultaba dolorosa por su intensidad. ¿En qué piensas?, le preguntó Quincy, cubriéndole la mano con la suya. Pienso en el pan, admitió Helena con una sonrisa. Quincy levantó una ceja, claramente sorprendido por la respuesta. Esa barra de pan que intenté robar probablemente valía unos 5 centavos, continuó Helena. ¿5 centavos? Eso debería haber sido el comienzo de mi ruina, pero en cambio se convirtió en el comienzo de todo esto. Señaló con un gesto a su familia, sus tierras, la vida que habían construido. ¿Cuánta alegría puede provenir de algo tan pequeño? ¿Cuánto puede cambiar en un solo momento de bondad? Quincy se quedó callado por un momento, con los ojos sospechosamente brillantes. Creo que esa es la cuestión, ¿no? Nunca sabemos qué momento va a cambiarlo todo, qué elección nos va a llevar a nuestro destino. Ese día podría haberte entregado al sheriff. En cambio, vi a alguien que necesitaba ayuda y decidí ofrecérsela. Y esa elección me dio todo lo que aprecio.
Nos lo dio todo, corrigió Helena en voz baja. Sí, asintió Quincy, llevando la mano de ella a sus labios. Nos dio todo. Mientras el sol se ponía sobre el rancho aquella tarde, pintando el cielo de tonos naranjas, rosas y morados, Helena y Quincy se quedaron juntos en el porche de la casa que habían compartido durante 30 años. A su alrededor, su familia reía y hablaba, los niños jugaban y el rancho seguía con su ritmo atemporal. Elina se inclinó hacia Quincy y él la rodeó con el brazo, abrazándola con fuerza. Permanecieron así durante mucho tiempo, viendo cómo se desvanecía la luz y aparecían las estrellas, rodeados por la evidencia de la vida que habían construido a partir de un solo momento de compasión. Gracias, susurró Helena finalmente. ¿Por qué?, preguntó Quincy, aunque su voz sugería que lo sabía. Por verme, dijo Helena simplemente. Por ver más allá de la mujer desesperada que robaba pan y reconocer a alguien que merecía ser salvada. Por amarme, por darme esta vida. Helena Vaughn, dijo Quincy, girándola para que lo mirara a los ojos. Siempre mereciste ser salvada. Siempre mereciste ser amada. Yo solo fui el afortunado que tuvo la oportunidad de demostrártelo. Entonces la besó, con ternura y dulzura. Un beso que contenía 30 años de amor y compañerismo, y sueños compartidos. Cuando se separaron, ambos sonreían. Los años siguientes fueron más tranquilos, ya que Quincy y Helena se retiraron gradualmente de la gestión diaria del rancho y dejaron que la generación más joven tomara el relevo. Daniel demostró ser más que capaz de gestionar la explotación, incorporando nuevo ganado reproductor y modernizando ciertas prácticas, al tiempo que mantenía el respeto por la tierra y los animales. Thomas siguió trabajando con el ganado con la energía de un hombre que había encontrado su vocación. El rancho prosperó bajo su gestión conjunta. Helena pasó sus últimos años rodeada de nietos y bisnietos, enseñándoles a hornear pan y compartiendo historias de los viejos tiempos. Nunca olvidó de dónde venía, ni lo cerca que había estado de perderlo todo. Esa conciencia hacía que cada momento fuera más dulce, cada bendición más preciosa. La consulta médica de Grace se convirtió en una de las más respetadas de la región, y nunca cobró a las familias que realmente no podían pagar el tratamiento, recordando la desesperada pobreza de su propia familia. Margaret siguió enseñando, formando mentes jóvenes y dando oportunidades a niños que, de otro modo, no las habrían tenido. Los hijos de Thomas crecieron fuertes y capaces, listos para hacerse cargo del rancho cuando llegara su momento. En 1910, Quincy y Helena celebraron su 37º aniversario. Quincy tenía 69 años, seguía activo, pero ahora más lento, contento con ver la puesta de sol desde el porche en lugar de salir a caballo a revisar las vallas lejanas. Helena, a sus 58 años, tenía canas en el pelo y arrugas en la cara que trazaban décadas de risas y amor. Se sentaron juntos en ese porche familiar, con las manos entrelazadas, viendo a otra generación de niños jugar en el patio donde sus propios hijos habían jugado una vez. ¿No hay nada que lamentar?, preguntó Helena. Una pregunta que se había convertido en una especie de tradición entre ellos. Ni uno solo, respondió Quincy. La respuesta nunca variaba. Solo que no podemos volver a hacerlo todo otra vez. Helena dijo, si pudiera, viviría cada momento de esta vida 1000 veces. Quincy le apretó la mano. Entonces hicimos algo bien. Lo hicimos todo bien. Helena le corrigió. Nos amamos, criamos bien a nuestros hijos, construimos algo duradero. Tomamos un momento que podría haber terminado en tragedia y lo convertimos en el comienzo de algo hermoso. En 1915, Quincy desarrolló una tos persistente que preocupaba a Helena, a pesar de su insistencia en que no era nada. Grace lo examinó y le recetó reposo, pero todos sabían que el tiempo estaba alcanzando al hombre que había sido la piedra angular de su familia durante tanto tiempo. Tenía 74 años y había vivido una vida plena y rica, pero eso no hacía que la perspectiva de perderlo fuera más fácil de soportar para Helena. No estoy preparada para dejarte marchar, le dijo una noche mientras estaban acostados en la cama, con la mano de ella descansando sobre el corazón de él. No voy a ir a ninguna parte todavía, le aseguró Quincy, cubriendo la mano de ella con la suya.
Todavía tengo mucho por lo que vivir. Y, fiel a su palabra, Quincy se recuperó. Ya no podía trabajar en el rancho, pero podía sentarse en el porche y ver a sus nietos montar a caballo. Podía compartir con Daniel sus conocimientos sobre la gestión de la tierra. Podía coger la mano de Elena y decirle que la quería todos los días. En 1915 celebraron su 42º aniversario, una ocasión que conmemoraron con una celebración tranquila solo con sus familiares más cercanos. Los hijos querían organizar una gran fiesta, pero Quincy estaba demasiado cansado para esas cosas. En su lugar, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, donde Helena había cocinado miles de comidas, y compartieron historias, risas y amor. «Cuéntanos otra vez cómo os conocisteis», pidió uno de los nietos, como siempre hacía alguien en las reuniones familiares. Elena y Quincy intercambiaron una mirada. Toda una conversación pasó entre ellos en una mirada. «Bueno», comenzó Elena, con voz firme a pesar de la emoción que sentía. «Era el verano de 1873 y yo estaba desesperada y aterrorizada, y trataba de robar pan para alimentar a mis hermanos. Y tu abuelo me pilló. Podría haberme denunciado», continuó, mirando a Quincy con todo el amor de 42 años brillando en sus ojos. «Podría haber mirado para otro lado y fingido no ver nada, pero en lugar de eso llenó mi cesta de comida y me ofreció un trabajo. Cambió toda mi vida con un solo acto de bondad. Ella también cambió la mía», añadió Quincy en voz baja. «Me hizo recordar lo que significaba tener una familia, lo que significaba tener algo por lo que luchar. Me dio todo lo que importa». Los nietos escuchaban atentamente, como siempre, aunque ya habían oído la historia docenas de veces. Nunca se cansaban de ella. Esa historia de dificultades superadas y amor encontrado en circunstancias inesperadas. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y la casa estuviera en silencio, Helena y Quincy se acostaron juntos en la cama, abrazándose con fuerza. «Lo que dije antes lo decía en serio», murmuró Quincy en su cabello. «Tú me diste todo lo que importa y me lo devolviste todo», respondió Helena. «Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti». «No», corrigió Quincy con delicadeza. «Tú siempre fuiste fuerte, siempre fuiste capaz. Yo solo te di la oportunidad de demostrarlo». Se quedaron dormidos así, envueltos en los brazos del otro. Dos personas que habían encontrado a su pareja perfecta en las circunstancias más imperfectas. Quincy Vaughn falleció pacíficamente mientras dormía 2 semanas después de su aniversario, con Helena a su lado y su familia cerca. Tenía 74 años y había vivido para ver prosperar su rancho, triunfar a sus hijos y crecer a sus nietos. Murió sabiendo que era amado y que había amado bien a cambio. Helena lloró profundamente su pérdida, pero no se desesperó. Había pasado 42 años con el hombre que amaba, había construido una vida y un legado que perdurarían mucho después de que ambos se hubieran ido. Continuó viviendo en la casa del rancho, rodeada de su familia, encontrando consuelo en sus hijos y nietos, y en el conocimiento de que ella y Quincy habían logrado lo que se habían propuesto. Habían construido algo duradero. Vivió otros 8 años, manteniéndose lúcida y activa hasta el final. Terminó su diario, completando los últimos capítulos de su historia, asegurándose de que las generaciones futuras supieran cómo había comenzado todo. Continuó horneando pan, enseñando a sus nietas las técnicas que su madre le había enseñado, conectando el pasado y el futuro a través del simple acto de amasar la masa. En la primavera de 1923, Helena falleció a la edad de 70 años, rodeada de 3 generaciones de la familia que ella y Quincy habían creado. Sus últimas palabras fueron: «Dile que voy». Y quienes las escucharon no dudaron de que se refería a Quincy, que la esperaba en algún lugar más allá de esta vida. La enterraron junto a su marido bajo los robles de la ladera, con vistas al rancho que habían construido juntos. Las lápidas eran sencillas pero profundas. Quincy Vaughn, 1841-1915, amado esposo, padre y amigo. Elena Sawyer Vaughn, 1853-1923, amada esposa, madre y corazón de nuestro hogar.
Pero el verdadero monumento a su amor no estaba tallado en piedra. Estaba en el próspero rancho que llevaba la huella de su arduo trabajo y dedicación. Estaba en los descendientes que llevaron sus valores de compasión y bondad al mundo. Estaba en las historias transmitidas de generación en generación, que enseñaban que un momento de misericordia podía cambiarlo todo. Daniel siguió dirigiendo el rancho según los principios que le habían inculcado sus padres, tratando a sus trabajadores de forma justa y gestionando la tierra con respeto. Se aseguró de que sus propios hijos conocieran la historia de cómo se conocieron sus abuelos, cómo un acto desesperado y una respuesta compasiva habían sentado las bases de todo lo que disfrutaban. La consulta médica de Grace siguió prestando servicio en Sonora durante otros 20 años. Su reputación por su habilidad y compasión atraía a pacientes de toda la región. Nunca rechazó a nadie que no pudiera pagar. Siguiendo el ejemplo de su madre y su padre, los hijos adoptivos de Margaret crecieron y se convirtieron en profesores, transmitiendo el don de la educación y las oportunidades que habían recibido. Los descendientes de Thomas continuaron trabajando la tierra, generación tras generación, encontrando sentido y propósito en el trabajo físico del rancho. El rancho permaneció en la familia, pasando de Daniel a sus hijos y finalmente a los hijos de estos. Cada generación añadió su propio toque, modernizó ciertos aspectos, pero nunca perdió de vista los valores fundamentales que Quincy y Helena habían establecido. Familia, compasión, trabajo duro y amor. Y en todas las cocinas, en todas las casas de ese rancho, se horneaba pan fresco cada semana, un recordatorio de dónde había comenzado todo. Algunos de los más jóvenes no comprendían del todo el significado de esta tradición, pero la seguían de todos modos, confiando en que se estaba honrando algo importante, aunque no pudieran precisar qué era. Décadas después de la muerte de Helena, una de sus bisnietas descubrió el diario que Helena había escrito, escondido en un baúl en el ático de la casa del rancho. Se quedó despierta toda la noche leyéndolo, hipnotizada por la historia de sus antepasados, por el amor, la pérdida y el triunfo que se narraban en esas páginas. Al día siguiente reunió a su familia y leyó algunos fragmentos en voz alta, asegurándose de que la generación más joven comprendiera toda la historia de su legado. Leyó sobre el momento desesperado en el que Helena había cogido ese pan, sobre la compasiva decisión que había tomado Quincy, sobre el amor que había surgido de unas circunstancias tan improbables. De ahí es de donde venimos, dijo a la familia reunida. De un momento en el que alguien eligió la bondad en lugar del juicio, en el que el amor fue lo suficientemente fuerte como para superar el miedo. Eso es lo que transmitimos. No solo esta tierra o este nombre, sino la responsabilidad de mostrar a los demás la misma compasión que una vez nos mostraron a nosotros. Y así, la historia siguió viva, contada y recordada como testimonio del poder de una sola decisión para cambiar no solo una vida, sino generaciones de vidas. El pan que Helena había intentado robar valía 5 centavos, pero la bondad que Quincy había mostrado en respuesta no tenía precio, creando ondas que se extendieron a través del tiempo, tocando vidas que nunca conocerían los nombres del hombre y la mujer que lo iniciaron todo. El rancho en Sonora, California, sigue en pie hoy en día, sigue perteneciendo a la familia Vaughn y sigue funcionando según los principios de justicia y compasión. Los álamos junto al arroyo han crecido enormemente con el paso del tiempo, proporcionando sombra a las nuevas generaciones de niños que juegan a su sombra. La casa ha sido renovada y modernizada, pero la cocina donde Helena preparó miles de comidas sigue siendo el corazón del hogar. Y cada semana, sin falta, se hornea pan fresco en esa cocina, llenando la casa con el mismo aroma cálido que en su día significó la supervivencia, pero que llegó a significar mucho más. El hogar, la familia, el amor y el poder perdurable de la bondad para transformar todo lo que toca. Ese es el legado de Quincy y Helena Vaughn, el vaquero y la ladrona que encontraron el uno en el otro no juicio ni condena, sino amor y redención. Su historia demuestra que no nos definen nuestros peores momentos, sino lo que elegimos hacer con la gracia que se nos ha concedido. Y a veces, cuando elegimos la compasión en lugar del juicio,
cuando elegimos ver a la persona en lugar del delito, cuando elegimos el amor en lugar del miedo, creamos algo que dura para siempre. Si estas palabras resonaron en tu interior, suscríbete y no te alejes, porque aquí cada historia es una invitación a sentir, reflexionar y volver siempre que lo desees.